Ok, veamos que tenemos este ejercicio que es el 16.115 del BEER, que nos dice lo siguiente: el centro de gravedad G de una rueda de tracción desequilibrada de 1.5 kilogramos se encuentra ubicado a una distancia R de 18 milímetros de su centro geométrico B. El radio de la rueda es de 60 milímetros y su radio de giro centroidal es de 42 milímetros. En el instante que se muestra, el centro S de la rueda tiene una velocidad de 0.35 metros entre segundo y una aceleración de 1.2 metros entre segundo cuadrado, ambas dirigidas hacia la izquierda. Si se saca la rueda gira sin deslizarse y se desprecia la masa del yugo de tracción AB, determina la fuerza P horizontal aplicada al yugo. Okay. Veamos que ya esto viene a la mano con lo que había mencionado anteriormente, que puede que tenga un cuerpo que tenga una geometría tanto compleja, así como su centro geométrico no coincida con su centro de masa. Entonces, ¿qué se hace en estos ejercicios? Bueno, veamos que se nos da que tenemos aquí el centro geométrico B, aquí tenemos el centro de gravedad G, que está ubicado a, vamos a ponerlo con otro color, está ubicado a 0.018 metros, porque ya lo pasé metros, porque recordemos que es mejor trabajarlo en metros para evitar problemas con las unidades. El radio grande es de 0,060 metros, perdón. Y vemos que el radio de giro nos dicen que es de 0,44. Esto se utiliza para el cálculo I. Recordemos que I, recordemos que el radio de giro se les da cuando ustedes tengan una geometría compleja. Entonces, veamos que esto es una geometría más que compleja. Entonces, veamos qué sería más bien, K al cuadrado por la masa. Entonces, de aquí obtenemos que sería I es igual a, bueno, y la masa es de 1.5 kilogramos. Entonces sería 0.044 al cuadrado por la masa, que es de 1.5. Entonces, ¿qué sería? Que el momento de inercia es de 0,00294 kilogramos por metro cuadrado, y eso sería el momento de inercia. Ahora, veamos qué se nos dice que el centro de masa, vamos a hacer una parte para aceleraciones. Entonces, igual vamos a copiar esto de acá, pongo aquí. ¿Qué vamos a tener acá? Veamos que, me deja escribir. Aquí tenemos que, nos dicen que la velocidad de V, vemos que la aceleración de V, vamos a ponerlo aquí con color. Bueno, nos dan estos dos vectores, vemos que la aceleración de V es 1.2 metros entre segundo y la velocidad de V es de 0.6 metros entre segundo. Listo, es al cuadrado. No, más bien me equivoqué, más bien la velocidad es de 0.35. Entonces, de acá, ¿qué vamos a tener? Veamos que aquí el centro geométrico no coincide con el centro de gravedad. Entonces, nosotros nos lo que nos interesa para hacer todas las sumatorias de fuerzas y momentos, lo que nos interesa es la aceleración del centro de masa, que sería B, eje más bien, lo vamos a tener acá. Entonces, ¿qué nos corresponde primero hacer? Veamos que tenemos que la rueda se desliza sobre una superficie. Bueno, no se desliza, se mueve sobre una superficie. ¿Y que no se desliza? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí vamos a tener un centro instantáneo. Entonces, como un centro instantáneo, veamos que tenemos la velocidad de V, que podemos decir que internamente sería bueno, vamos de una vez. Aquí en los vectores omega y alfa. Entonces sería alfa por R de V respecto al centro instantáneo. Queda así muy rápidamente, no voy a hacer producto cruz, pero pueden ver que sería más bien menos K cruz cruz J nos da menos I. Entonces sería más bien omega por 0.06, porque ya sabemos, lo que nos interesa son las magnitudes, porque ya sabemos que esto que es en menos I.
Igual pueden hacer el producto cruz de K cruz J y nos va a dar que nos va a dar menos I. Entonces ya tenemos estas dos componentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obtener omega. Entonces, omega sería igual a la velocidad de B dividida entre 0.06, que sería el radio, y tendríamos que sería 0.35 entre 0.06. Y esto nos da que omega es igual a, ya les digo con todo, 5,83 radianes entre segundo. Y esto ya sería para la parte de la velocidad. Pero veamos que no solo necesitamos la velocidad, necesitamos la aceleración. Entonces, igual, vamos a agarrar que este punto este punto B, este centro instantáneo, entre comillas, bueno, el punto de contacto, que vamos a llamar O, em, em, vamos a tomar que la aceleración de O es igual a cero. Entonces, si nosotros tomamos la aceleración de B con respecto de la aceleración de O, entonces sería más la aceleración de B con respecto de O. Esta parte es cero. La aceleración de B es igual a alfa por igual el radio. Recordemos que la parte de los centros instantáneos no aplica para las aceleraciones, pero aquí sabemos que el punto de contacto es de aceleración cero porque el solo no se mueve. Entonces, bueno, ya sabemos que esto sería alfa por 0 punto igual 0.6. Entonces, alfa tiene que ser igual a la aceleración de B entre 0.06. Y aquí obtenemos que la aceleración angular sería 1.2 entre 0.06 y eso nos da que tiene un valor de 20 radianes entre segundo al cuadrado. Vemos que estos componentes son en menos K. No, más bien, en K positivo, más bien. Entonces ya tenemos estas aceleraciones, pero recordemos que ocupamos las aceleraciones del centro G, del punto del centro de masa, que sería G. Entonces, si nosotros queremos decir, podemos decir que la aceleración de G es igual a la aceleración de B más la aceleración de G con respecto de B. ¿Por qué? Porque vemos que ya nosotros tenemos la información de la aceleración de B. Podríamos hacerlo igual desde O, pero es mucho más sencillo obtener este radio o esta distancia que tiene G con respecto de B que obtener la distancia de O de G con respecto a O. Entonces es mucho más sencillo, porque vemos que solo es una componente en I. Entonces de acá sería que AG es igual a ¿cuánto es la aceleración de B? Vemos que es de menos 1.1, es decir, este es a la izquierda, en I más la aceleración de G con respecto de B. Recordemos que tenemos una componente tangencial y una normal. Entonces aquí sería menos 1.1 de I más alfa, que es en K, que ya estamos con su valor cruz, R de G de B, menos omega cuadrado por RG visto desde B. Uy, se me fue la mano. Entonces, AG, ¿cuánto sería? AG sería en menos 1.2 en I más 20 en K cruz. ¿Cuánto se ubica G respecto de B? Sería 0.018 en I positivo menos 5,83 al cuadrado por 0.018 en I. Entonces, haciendo todas estas multiplicaciones, obtendríamos que la aceleración de G sería respectivamente en X, bueno, en Y más bien, sería menos, sería menos 1.2, no, menos 1.812 en I, más 0.36 en J. Y vemos que ya tenemos estas componentes. ¿Cómo vamos a hacer nosotros estas componentes? Ahorita las vamos a poner ya para tal, como tal, para hacer la parte de sumatoria de fuerzas y de momentos. Entonces, igual nos venimos acá, ya vamos a ver la parte de Newton.
Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, aquí es bien útil hacer dos diagramas, un diagrama de SL, digamos, de fuerzas, y otro para los momentos inerciales, que vienen siendo las masas por aceleración. Entonces, esto sería igual, para ejemplificar de una manera gráfica, que esto es la ecuación. ¿Qué fuerzas vamos a tener? Recordemos que tenemos aquí la fuerza P, que es aplicada en B. Tenemos el peso que actúa en, recordemos que el peso actúa sobre el centro de gravedad, que es B, que sería G más bien. ¿Qué otras fuerzas tenemos? Vemos que tenemos una fuerza en contacto con el suelo y también tenemos una fuerza de fricción que se opone al movimiento. ¿Y qué vamos a tener en el diagrama de momentos inerciales? Bueno, sí, de inercias. Actual. Tendríamos, vemos que aquí tenemos B. Entonces, de primera mano vemos que el cuerpo rota. Entonces tenemos el momento I por alfa. Pero también tenemos, veamos que aquí ya viene útil ver cuántas son las magnitudes. Vemos que el vector de A, de las aceleraciones de G, vendrían siendo hacia la izquierda y hacia abajo. Y hacia arriba más bien. Entonces, y estos serían los vectores de inercias. Por así decirlo, no, sino que estos son. Entonces, bueno, aquí tenemos el punto de contacto y tenemos el punto de contacto. Y aquí viene el detalle de este ejercicio. Veamos que a nosotros no se nos da, en ningún momento se nos da el índices, no se nos da el coeficiente de fricción. Sí podríamos calcular la normal, pero el principal problema que tenemos es que no tenemos el coeficiente de fricción. Entonces, recordemos un truco que nos enseñaron en estática, que era colocar nuestro punto de análisis en un punto que fuera estratégico. Y en este punto sería este punto que vamos a denotar como O. Bueno, como lo hemos denotado anteriormente, O. ¿Y por qué? Porque vemos que si lo hacemos con respecto de O, nosotros nos podemos quitar de encima tanto el momento que nos genera la sumatoria, la fuerza de fricción, así como la normal. Entonces, de acá, si nosotros vemos, podríamos decir que la sumatoria de momentos con respecto de O es igual a la sumatoria de momentos inerciales con respecto de O. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros esto? Vemos que con respecto a O, ¿qué tendríamos acá? Voy a marcar en verde el vector de acá, que es el brazo de palanca perpendicular a la fuerza, que sería 0.018. Y eso para el peso. Y más bien vamos a poner en amarillo el vector o el brazo de palanca para la fuerza P, que serían los 0.06 metros. Lo mismo vamos a hacer, pero para los vectores inerciales, que más bien veamos que aquí sería la masa por la aceleración en X y la masa por la aceleración en Y. Entonces pongamos, más bien, hagamos el X, hagámoslo azul. Entonces en azul veamos que tendríamos que sería igual el radio, que sería de 0.06. Y más bien para X, para la aceleración en Y, más bien sería este vector de acá. De las disculpas de que no quede recto, que sería de 0.018. Entonces, ¿cómo vamos a tener eso? Vemos que aquí ya sí no podemos poner bueno, sí podríamos, pero es mejor que dejen el sentido positivo en K, en el sentido antihorario. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si realizamos regla a la mano derecha, vemos que el momento que nos genera P es positivo y el momento que nos genera el peso es negativo. Entonces sería el peso por 0, más bien aquí es un menos, el peso por 0.018 y esto es igual a, veamos que si realizamos regla a la mano derecha, todos los momentos, bueno, el momento igual, el inercial rotacional que nos generaría I por alfa, vemos que va en sentido antihorario, entonces es positivo, sería I por alfa, igual regla a la mano derecha, para el momento en X, vemos que sería positivo también, sería 0.06 por la masa por la aceleración en X, y si lo hiciéramos para eh, el vector inercial de Y, vemos que igual sería positivo, entonces sería 0.018 por la masa por la aceleración en Y. Entonces de acá, ¿qué vamos a tener? Vemos que sería, nos interesa esto de acá, entonces podremos mandar a sumar
el peso, que sería más 0.06, más por la aceleración en X, más 0.018 de la masa por la aceleración en Y, más el momento que nos genera el peso, sería 0.018, y podríamos mandar a dividir todo esto entre 0.06. Entonces esto sería, recordemos que nos da 0.02.904 por alfa, que alfa nos dio 20, más 0.06 por la masa, que es de 1.5, por la aceleración en X, que nos da 1.8, ¿cuánto era el valor de 12? Más 0.018 por 1.5 por la aceleración en Y, que en Y nos da que la aceleración es de 0.36, más 1.5 por 9.81, que esto se correspondería al peso, por 0.018. Todo esto dividido entre, bueno, voy a hacer mejor con una línea del OneNote. Y esto sería entre 0.06. Si nosotros realizamos todo esto, vemos que P nos daría un valor de 8,2625 newtons. Y esta sería nuestra solución. Así, pequeños detalles para este ejercicio. Salud. Veamos que nosotros primero tenemos que hacer la parte de aceleraciones. ¿Para qué? Para obtener la aceleración del centro de masa. Porque recordemos que las aceleraciones ya para cuerpo rígido que nos interesan son las del centro de masa. Igual para los temas posteriores de impulso y energía. Igual lo que nos interesa son las velocidades. Bueno, en este caso sería la aceleración. Sí, la aceleración del centro de masa. Bueno, y para energías y para impulso nos interesa más bien la velocidad del centro de masa. Pero lo importante siempre es ver que el dato que nos interesa es del centro de masa. Entonces, por eso tenemos primero que obtener los vectores de las aceleraciones del centro de masa y posteriormente podemos hacer todos los cálculos de Newton. Y eso sería el ejercicio.